El momento exacto en el que mi vida se fue al carajo fue un sábado por la mañana, en la estación de tren de Atocha, en Madrid. Había ido a recoger a Lucía, mi mujer, que volvía de un supuesto curso de odontología en Sevilla. Llevaba 3 días fuera. Nada raro. En su trabajo a veces la mandaban a formaciones y Sevilla le encanta, así que yo no sospechaba nada. Le hice su comida favorita, limpié la casa y hasta me afeité, como un idiota emocionado. Cuando bajó del tren, la vi venir con su maleta rosa habitual. Me sonrió, me besó en la mejilla, como quien saluda a un primo, y me dijo que estaba cansadísima. Todo bien, todo normal. Hasta que metimos su maleta en el maletero del coche y, por alguna razón que aún no entiendo, me dio por abrirla al llegar a casa. No era su maleta. Era igual. Rosa, de 4 ruedas, misma marca. Pero no tenía su ropa. No tenía su neceser. Tenía un estuche de gafas que no era suyo, una camisa de hombre y una bolsa con preservativos abiertos. Usados. Se me heló la sangre. Lucía, le dije, creo que te has confundido de maleta. Ella vino, la abrió y se quedó blanca. Y entonces lo supe. No por la maleta. Por su cara. Porque no dijo mierda, me he equivocado. No dijo nada. Solo se quedó ahí, como si la hubieran pillado robando. Y luego soltó lo peor que podía haber dicho. Andrés, te lo puedo explicar. No. No podías. Y aunque pudieras, no me iba a importar. Ahí empezó todo. Lo que vino después fue peor. Mucho peor. Lucía no dijo nada más. Ni una sola palabra. Se fue directa al dormitorio con la maleta equivocada y cerró la puerta. Yo me quedé en el salón, parado, sin saber si romper algo, salir a caminar o simplemente sentarme y asumir lo que acababa de pasar. Pero no podía quedarme quieto. Fui a la cocina, abrí una cerveza, la primera de muchas ese día, y empecé a pensar, no en lo que había dentro de la maleta, sino en todo lo que me había tragado durante los últimos meses. Las escapadas repentinas, las noches en las que decía estar cansada y no quería ni que la tocara, las conversaciones con ese tono forzado como si estuviera leyendo un guión. Todo encajaba. Y no hacía falta un mensaje en el móvil para saberlo. Al cabo de media hora salió del cuarto, con la misma maleta, ya cerrada, y dijo que iba a la estación a cambiarla. No me miró, no explicó nada. Solo cogió las llaves y se fue. Y yo no dije nada tampoco. Me limité a observar cómo se alejaba sin ni siquiera asegurar la puerta. Ella sabía que no era un error. Sabía que yo lo sabía. Y aún así, seguía con el teatro. Me quedé solo, con ese silencio incómodo que ni la televisión a todo volumen podría cubrir. Encendí la tele igual, solo para escuchar otra voz que no fuera la mía. Volvió 2 horas después. Esta vez, con su maleta de verdad. Entró como si no hubiera pasado nada. Dijo que ya estaba todo arreglado, que la chica que se llevó su maleta estaba muy apurada porque dentro estaban los apuntes del curso. Luego se fue al baño y cerró la puerta. Me dieron ganas de patearla. No a ella. A la puerta. A la mentira. A la historia absurda que me estaba contando como si yo fuera un niño pequeño. No lo hice. Pero esa noche dormí en el sofá. Durante los siguientes días, todo fue extraño. Lucía actuaba como si yo hubiera exagerado. Me hablaba de cosas triviales, como si nunca hubiéramos discutido, como si la maleta de otro hombre llena de condones y ropa usada no hubiera pasado por nuestra casa. Y eso fue lo que más me jodió, la normalidad. Esa forma en que pretendía hacerme dudar de lo que vi. Intenté hacerle preguntas. Le pregunté cómo fue el curso, qué aprendió, con quién compartió habitación. Pero cada respuesta era más vaga que la anterior. En lugar de enfadarse, se mostraba tranquila, como si tuviera el control absoluto de la situación.
Me trataba con condescendencia, como si yo estuviera atravesando una crisis de celos sin motivo. Fue ahí cuando decidí averiguarlo todo por mi cuenta. Una tarde cualquiera, salí del trabajo antes de lo habitual y me fui directo a la clínica dental donde supuestamente trabajaba. Lucía había dicho que cubriría a una compañera por la tarde, pero cuando llegué, una recepcionista me dijo que Lucía no estaba en el turno ese día. Le pregunté si estaba equivocada y la chica insistió. No trabaja los viernes por la tarde desde hace meses. Me fui de allí sin decir nada más, pero por dentro estaba que explotaba. Me subí al coche y la llamé. Me contestó con su voz habitual, como si estuviera en el trabajo. ¿Qué pasa, Andrés? Nada, solo quería saber si salías a la hora de siempre. Sí, estoy a tope, pero salgo en 20. Vale, te recojo, ¿te parece? Silencio. 5 segundos. Luego, una voz medida. Mejor no. Voy con una compañera. Me deja en casa. Quédate tranquilo. Y ahí lo tuve claro. Era mentira. Y ya no solo era el contenido de la maleta, o sus respuestas vagas, o los turnos inventados. Era la calma con la que mentía. Como si llevara haciéndolo tanto tiempo que ya no necesitara ni ensayar. Apreté el volante con tanta fuerza que se me marcaron los nudillos blancos. Decidí seguirla. Me quedé esperando frente a la clínica, oculto en una calle lateral desde donde tenía buena visibilidad a la salida. Y no salió por la puerta principal. Media hora más tarde, la vi salir por la parte de atrás, caminando rápido y mirando hacia los lados. Se subió al coche de un tipo que la esperaba con el motor en marcha. No le vi la cara, pero sí vi la mano de él sobre su muslo apenas cerró la puerta. Se besaron antes de que arrancaran. Lo seguí durante casi 20 minutos, manteniendo distancia. Acabaron en un edificio en el barrio de Ruzafa. Aparcaron, bajaron del coche, se abrazaron y subieron. Ella no miró atrás. Yo sí. Miré mi reflejo en el retrovisor y me costó reconocer al imbécil que tenía delante. El tipo que estaba dispuesto a tragarse todas las mentiras para no desarmar su vida. Pero esa noche entendí que lo peor ya no era la infidelidad. Lo peor era que me había convertido en un extra en mi propia historia. Volví a casa, me serví otra cerveza, y esta vez no sentí nada. Ni rabia, ni tristeza, ni miedo. Solo una especie de vacío lógico, como cuando te das cuenta de que has estado conduciendo en dirección contraria durante horas. Me acosté sin decirle nada, y ella llegó 2 horas después, duchada, sonriente, y con una excusa tan mal contada que ni un niño se la habría creído. No la interrumpí. Asentí con la cabeza, le di un beso en la mejilla, y me fui a dormir. No por cobardía. Por estrategia. Sabía que el juego había empezado. Y que ella todavía no lo sabía. El sábado por la mañana me levanté antes que ella, preparé café y me senté en la mesa del comedor con una libreta abierta. No tenía nada escrito. Solo quería verla despertarse y saber que ese día no sería como los demás. Cuando bajó, llevaba su pijama gris y la cara todavía marcada por la almohada. Me saludó como si todo estuviera bien y preguntó si había leche. Le dije que sí, sin mirarla. Se sirvió un café, se sentó frente a mí y empezó a hablar sobre la cena con sus padres del domingo. Le dejé hablar unos minutos hasta que terminé mi café, me limpié la boca con la servilleta y la solté sin levantar la voz. ¿Dónde estuviste ayer por la tarde? Ella se quedó quieta, con la taza en la mano. Me miró durante un segundo y luego desvió la vista como si no entendiera la pregunta. ¿Qué dices? Te lo repito. Ayer. ¿Dónde estuviste de verdad? No dijo nada. Tomó un sorbo de café y fingió pensar, pero no estaba pensando en cómo decir la verdad, estaba buscando cómo disfrazarla. Te lo dije. Fui a casa de Clara, la chica nueva de la clínica. Estábamos estudiando casos complicados.
Vamos a presentar un informe el lunes. No trabajas los viernes por la tarde desde hace meses. Ese detalle la pilló desprevenida. Pestañeó rápido, dejó la taza sobre la mesa y me miró como si le hubiera gritado. Pero yo seguía hablando en tono bajo, casi sin emoción. Me sentía como un funcionario haciendo una auditoría. Solo quería oír la mentira hasta que no pudiera más. ¿Qué pasa contigo?, dijo por fin, ahora sí con nervios. ¿Me estás espiando? No te estoy espiando. Te estoy preguntando. ¿Dónde estuviste? Se levantó de golpe, empujó la silla y caminó hacia la ventana. Se cruzó de brazos, como si eso la protegiera de algo. No hablaba, no se movía. Yo la observaba como se observa a alguien que ha estado repitiendo el mismo cuento durante tanto tiempo que ya no sabe cómo cambiarlo sin que se note. ¿Qué crees que sabes, Andrés? Sé que no estuviste en la clínica. Sé que saliste por la puerta trasera. Sé que te subiste a un coche con un hombre. Sé a qué piso subiste. Sé que no fue la primera vez. ¿Te lo digo en orden o quieres que te lo resuma? Giró la cabeza y por fin me miró. Ahora sí tenía miedo en la cara, pero también algo más. Una mezcla de orgullo herido y rabia por haber perdido el control. Tardó un par de segundos en responder, como si estuviera eligiendo las palabras con pinzas. No tienes idea de lo que estás diciendo. Tienes razón. No tengo idea de con cuántos fue. Ni cuántas veces. Pero de lo demás estoy bastante seguro. Volvió a sentarse. Esta vez con movimientos lentos. Como si aceptar el asiento fuera aceptar la derrota. Apreté los dientes y respiré hondo. No quería levantar la voz. No quería insultarla. Quería respuestas. ¿Quién es? Nadie. ¿Cómo se llama? No importa. Te lo voy a preguntar una vez más. ¿Quién es? No tienes derecho a interrogarme. Ahí sí me reí. No por humor, sino por la ironía. 11 años casados, una vida entera compartida, y ahora me decía que no tenía derecho a saber con quién se había estado acostando. Me incliné hacia adelante, apoyé los codos en la mesa y le hablé despacio. Escúchame bien. No me interesa si lo amas, si solo fue sexo, si pensabas dejarme o no. Me da igual. Pero quiero que me digas la verdad. Solo eso. No por respeto a mí. Hazlo por ti. Porque mentirme ahora te va a hacer más daño después. Lucía me miró con los ojos llenos de odio, como si hubiera esperado todo este tiempo que yo siguiera siendo el tonto que no preguntaba nada. Cerró los ojos un segundo, se pasó la mano por la frente y finalmente soltó lo que sabía que tenía que decir. Se llama Óscar. Lo conocí en un congreso en Zaragoza hace 6 meses. Asentí. No dije nada. No me sorprendía. Pero escuchar el nombre, saber que había un nombre al que ella le ponía voz, cara y probablemente cariño, hizo que algo se rompiera adentro, aunque no lo mostré. ¿Te acostaste con él? Sí. ¿Cuántas veces? No sé. No lo conté. ¿Lo amas? Tardó. Miró al suelo y respondió con la voz muy baja. No lo sé. Ahí se acabó todo. No porque lo dijera, sino porque no se molestó en negarlo. Porque ya no hacía falta que siguiera actuando. Se levantó otra vez, pero esta vez no fue a ninguna parte. Solo se quedó de pie, sin saber si seguir hablando o no. Yo me quedé ahí sentado, sin moverme, sin respirar casi. No iba a hacer una escena, no iba a romper nada, no iba a golpear paredes ni a llorar. Solo pensaba en lo próximo. En cómo convertir todo eso en algo útil. En cómo no salir de ahí como un idiota que se deja destruir y no devuelve el golpe. ¿Y ahora qué vas a hacer?, me preguntó con el descaro de quien ya se resignó a perder algo. La miré fijo y respondí sin parpadear. No sé lo que voy a hacer.
pero tú no vas a saberlo tampoco. Y eso es lo que me gusta de esto. Y me fui. Salí del salón, subí al dormitorio, cerré la puerta y me senté frente al ordenador. No para ver fotos, ni para revisar correos, ni para buscar explicaciones. Empecé a escribir. Una lista. De cosas. De pasos. De gente. Porque una traición así no se deja pasar. Se devuelve. Los primeros días después de la confesión fueron extraños. Compartíamos la misma casa, pero no hablábamos más de lo necesario. Dormíamos en camas separadas, no cenábamos juntos, y cada conversación era corta, funcional, como entre dos desconocidos que solo comparten espacio porque no tienen otra opción. Ella seguía yendo a trabajar, o al menos eso decía. Yo también mantenía mis horarios normales, pero mi cabeza estaba en otra parte. No pensaba en si ella lo seguía viendo, no me importaba ya. Lo único que tenía claro era que no iba a quedarme con los brazos cruzados. Lo que hizo no podía quedar como un simple error de juicio. Si ella había jugado sucio, entonces yo iba a jugar con inteligencia, sin impulsos, sin violencia, sin gritos. Solo hechos. Lo primero fue contactar con un abogado. No le dije que iba a divorciarme todavía, pero le expliqué que quería preparar todo para no perder ni un centavo más del necesario si las cosas llegaban a ese punto. Le conté lo justo y necesario, y me dijo exactamente lo que tenía que hacer: recopilar pruebas, mantener la calma, no mover nada a nombre de ella, no salir de la casa si no quería perder derechos. Luego hablé con un amigo de confianza, alguien que trabaja en informática. Le pedí ayuda para recuperar correos y mensajes antiguos desde la nube de su cuenta, que todavía estaba abierta en su portátil, aunque ella ni lo supiera. Me ayudó sin preguntar demasiado. En una tarde ya tenía copias de varios intercambios con el tal Oscar, mensajes con frases que no dejaban lugar a dudas, referencias a encuentros, a viajes, incluso a excusas que había usado conmigo. Todo eso lo imprimí, lo escaneé, lo guardé en una carpeta cifrada y también en una memoria USB que dejé en la oficina. Después, pasé al siguiente paso. Llamé a su madre. No porque necesitara apoyo emocional ni porque quisiera que la regañaran. Solo quería asegurarme de que supieran lo que su hija estaba haciendo. Le conté con calma, sin dramatismo, sin insultos. La señora, que siempre fue de apariencias, se quedó en silencio unos segundos y me dijo que hablaría con ella. A los 2 días, Lucía recibió una llamada que la dejó pálida. No me dijo nada, pero esa noche la escuché llorando en la ducha. A mí no me movió nada. No por frialdad, sino porque ya había pasado la etapa del dolor. Ya solo quedaba actuar. El siguiente paso fue más delicado. Oscar, según había descubierto, era profesor en una academia privada de idiomas. Tenía pareja, aunque Lucía me había dicho que estaba separado. Resultó que no era cierto. Su novia trabajaba en una clínica cercana. Lo supe por redes sociales. Les hice llegar una copia impresa de uno de los correos donde hablaban de la escapada a Toledo y de lo bien que lo pasaron en la habitación 206. No firmé el sobre. No puse remitente. Solo lo dejé en recepción de la clínica, dirigido a su nombre. La curiosidad haría el resto. Lo que pasó después lo supe por terceros. El tipo tuvo una bronca monumental con su pareja, y ella lo echó de casa. A Lucía la llamó al día siguiente, la conversación fue tensa, apenas duró 5 minutos. Esa noche, ella rompió platos en la cocina. Yo seguí viendo la televisión como si nada. Después vino el tema económico. Yo llevaba las cuentas de la casa. Me encargaba de pagar las facturas, hacer las compras, gestionar los seguros. Empecé a deshacerme de lo que estaba a nombre de los dos. Cancelé una tarjeta conjunta que ya casi no usábamos, cerré una cuenta que apenas tenía saldo, transferí mis ahorros a una nueva cuenta solo a mi nombre. Cambié las claves de acceso al sistema de gestión de la hipoteca online. Nada ilegal,
nada fuera de lo permitido. Todo dentro de la ley. No le dije nada. Quería que lo notara sola, con el tiempo. Que se diera cuenta de que había empezado a desaparecer de los lugares donde antes estaba. Un día, me pidió que habláramos. Acepté. Nos sentamos en la sala y empezó a llorar. Dijo que se había equivocado, que no sabía cómo reparar el daño, que no esperaba que la perdonara, pero que no quería perder todo lo que teníamos. Me mantuve firme, le dije que lo entendía, pero que ya no sentía lo mismo. Que había cosas que no se arreglaban con llanto. Me preguntó si había alguien más, le dije que no necesitaba a otra persona para darme cuenta de que merecía algo mejor. Fue la primera vez que pareció realmente entenderlo. En paralelo, hablé con recursos humanos en mi trabajo y pedí el traslado a una oficina en Málaga. No era una decisión definitiva, pero quería tener opciones. Un nuevo comienzo, lejos de todo esto. Me dijeron que lo evaluarían y me dieron el visto bueno preliminar. Saber que podía irme cuando quisiera fue liberador. Ya no dependía de ella, ni del piso, ni de esta ciudad. La última parte fue personal. Empecé a salir más. A retomar amistades que había dejado de lado por la rutina. No para buscar nada romántico, sino para volver a sentir que mi vida tenía valor fuera del matrimonio. Salí con compañeros del trabajo, volví al gimnasio, me apunté a clases de cocina. Cada actividad era un recordatorio de que podía reconstruirme. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue mi verdadera venganza. No insultarla, no destrozarle la vida, sino mostrarle con hechos que su traición no me destruyó. Solo me despertó. Lucía lo vio. Lo notó en mi forma de caminar, en cómo hablaba, en el brillo que había vuelto a mis ojos. Y eso fue lo que más le dolió. No que la dejara, sino que siguiera adelante sin arrastrarme. La última conversación no la planeé, pero sabía que iba a llegar. Fue una noche cualquiera, un miércoles, cuando el ambiente ya no era hostil pero tampoco había nada que nos uniera. Compartíamos casa, sí, pero no compartíamos más que eso. Yo me sentaba a cenar solo en la cocina, ella comía en el salón con el móvil en la mano. Nos cruzábamos por el pasillo como dos inquilinos que comparten alquiler. Esa noche fue diferente porque me la crucé en la entrada cuando volvía de hacer la compra. Me miró con algo de intención, como si por fin hubiera juntado el valor suficiente para decir lo que llevaba tiempo guardando. No hice ningún gesto, pero me quedé ahí parado con las bolsas en la mano y esperé. ¿Tienes un minuto?, me preguntó sin levantar la voz. Sí, le dije, sin dudar. Entramos al comedor y dejé las bolsas en el suelo. Ella se sentó en el sofá y yo, por primera vez en mucho tiempo, me senté frente a ella sin el escudo de la indiferencia. No había tele encendida, no había móviles interfiriendo, solo estábamos nosotros y una acumulación de cosas no dichas que necesitaban salir. No te voy a pedir que volvamos, empezó, mirando al suelo. Ya entendí que eso no va a pasar. No lo digo por orgullo, lo digo porque lo siento. Ya no estás aquí. No dije nada. Esperé que continuara. Su voz era firme, sin lágrimas, sin esa teatralidad con la que antes intentaba manejar las situaciones incómodas. Quiero entender qué fue lo que te hizo desconectarte del todo. Lo del otro tipo fue una mierda, lo sé. Me equivoqué, no te lo voy a justificar. Pero he visto gente que sigue junta después de cosas peores. No fue solo la infidelidad, respondí, por fin. Fue la forma. Fue ver cómo manejaste todo. Cómo lo escondiste, cómo lo negaste incluso cuando te estaba mirando a los ojos con las pruebas en la mano. Fue la cara de desprecio cuando pensaste que no iba a hacer nada. Y sobre todo, fue darme cuenta de que tú no me veías. No me escuchabas, no te importaba lo que pasaba conmigo. Solo estabas centrada en ti. Ella bajó la cabeza, tragó saliva, se frotó las manos como si tratara de calentarse, pero no dijo nada. Yo podía haber perdonado un error.
Pero lo que hiciste no fue un error. Fue una serie de decisiones conscientes, una detrás de otra, sin ninguna duda, sin ningún freno. Cada vez que mentiste, cada vez que saliste por esa puerta, cada vez que volviste y te metiste en nuestra cama como si nada, todo eso fue una elección. Y no fue a favor de él. Fue en contra mía. ¿Entonces esto es definitivo? Sí. ¿Y vas a pedir el traslado? Ya lo pedí. Me lo aprobaron. Me voy en 3 semanas. Ahí sí se le notó el golpe. No lloró, pero apretó los labios con fuerza y miró hacia otro lado. No estaba acostumbrada a no tener control. Yo siempre había sido el que pedía diálogo, el que insistía en arreglar las cosas, el que bajaba la cabeza para evitar conflictos. Y ahora era yo el que marcaba el final sin consultarlo. No por venganza, sino porque ya no tenía sentido seguir compartiendo un espacio vacío. ¿Y la casa? Preguntó después de unos segundos. La venderemos. O te la quedas tú y me pagas mi parte. Como quieras. Lo hablaremos con los abogados. ¿No quieres hablarlo con calma? No. Ya lo pensé todo. No tengo dudas. ¿Y si no vuelvo a ver a nadie más? ¿Si me dedico a reconstruirme? ¿Si me convierto en otra persona? No es sobre quién seas ahora. Es sobre lo que fuiste cuando más necesitaba que fueras mi pareja. No estuviste. No hay nada que puedas hacer hoy que borre eso. Se quedó en silencio largo rato. No sé si buscando una grieta en mis palabras o simplemente aceptando que ya no había argumento posible. Luego respiró hondo, se levantó del sofá y me dijo algo que no esperaba. Me lo merezco. No solo lo que hiciste, también cómo me siento ahora. Porque solo ahora entiendo lo que valías. Solo ahora veo todo lo que no quise ver. No me alegra escucharlo. Pero agradezco que lo digas. ¿Podemos llevar esto bien? Me refiero al proceso. A lo que viene. Sí. No quiero guerra. Solo quiero paz. Para los dos. Ella asintió, me miró por última vez con una mezcla de tristeza y respeto, y se fue a su habitación. No hubo más reproches, ni más súplicas, ni más escenas. Solo 2 personas que por fin entendieron que no eran compatibles, no porque no se amaran alguna vez, sino porque uno de los dos dejó de cuidar al otro cuando más falta hacía. Esa noche dormí como no lo hacía en meses. No por haber ganado nada. No por sentirme mejor que ella. Dormí porque había terminado. Porque ya no tenía que fingir, ni esperar, ni soportar. Dormí porque me di permiso para empezar otra vida. La mudanza fue silenciosa. No hubo despedidas emotivas ni cajas llenas de recuerdos compartidos, solo cosas prácticas, ropa, papeles, algunos objetos personales y mi portátil. El piso lo habíamos puesto a la venta 2 semanas antes, y aunque ella intentó proponer que me quedara con él o que lo pensáramos mejor, fui claro desde el principio. No quería seguir viviendo en un lugar donde cada rincón me recordara lo que había pasado. No quería sentarme en el sofá donde ella me mintió o dormir en la cama donde fingió quererme mientras pensaba en otro. Me fui sin mirar atrás. La última vez que crucé esa puerta fue una mañana de lunes. Le dejé las llaves sobre la mesa y le envié un mensaje diciendo que el notario nos llamaría cuando estuviera listo el contrato de compraventa. No respondió. En Málaga, empecé de cero. Literal. Nuevo piso, nuevo barrio, nuevas rutinas. El primer mes fue extraño. No tenía a nadie, ni familia, ni amigos, ni siquiera conocidos. Los días pasaban lentos, pero no eran tristes. Me descubrí valorando cosas que antes no notaba. Caminaba más, leía más, comía solo pero sin sentirme solo. La vida tenía otro ritmo, uno más liviano, sin tensión, sin preguntas sin respuesta. En el trabajo me recibieron bien, y aunque al principio era el tipo nuevo al que nadie conoce, con el tiempo me fui ganando un lugar.
Me ofrecieron participar en un proyecto importante y eso me mantuvo ocupado. Estaba enfocado, no en olvidar lo que pasó, sino en no dejar que definiera el resto de mi vida. Un día, mientras esperaba en una cafetería para una reunión, recibí un correo de Lucía. No lo abrí en ese momento. Lo dejé ahí, en la bandeja de entrada, como quien deja un sobre la mesa sin abrirlo, no por miedo, sino por desinterés. Lo leí esa noche. No era largo. Me decía que entendía por fin el daño que había causado, que no buscaba que volviéramos, que solo quería disculparse sin pedir nada a cambio. Dijo que ahora iba a terapia, que intentaba entender por qué actuó como actuó, y que esperaba que yo estuviera bien. No respondí. No por orgullo ni por castigo. No respondí porque no tenía nada que decirle. Ella cerraba su capítulo, y yo ya estaba en otro libro. Aprendí muchas cosas de todo esto. Aprendí que la confianza no se pierde en un día, se va rompiendo en silencio mientras uno finge que todo está bien. Aprendí que el amor no basta si no va acompañado de respeto. Aprendí que quedarse por costumbre es igual de destructivo que irse por egoísmo. Y sobre todo, aprendí a no negociar con mi paz. Hay momentos en los que uno tiene que elegir entre seguir mendigando afecto o recuperar la dignidad. Yo elegí lo segundo, y aunque dolió, fue la mejor decisión que tomé. Me costó mucho dejar de revisar mis recuerdos con ella como si fueran pruebas de algo. Durante semanas, cada vez que pensaba en un viaje, una foto, una cena, me preguntaba si ya en ese momento ella estaba desconectada. Si las risas eran reales, si las palabras eran sinceras. Pero con el tiempo, dejé de hacer esas preguntas. Porque me di cuenta de que da igual. Lo que fue, fue. Y lo que no fue, tampoco importa ya. Me quedo con la tranquilidad de haber sido honesto, de haber entregado todo lo que tenía para que funcionara, de no haber fallado yo primero. Me fui con las manos limpias, y eso no tiene precio. Hoy, un año después, miro hacia atrás y no siento rabia. Tampoco tristeza. Siento distancia. Como si todo eso le hubiera pasado a otro. A veces cuento la historia a algún compañero de trabajo o en una conversación con amigos, y me sorprende lo poco que me afecta. No porque lo haya olvidado, sino porque lo resolví. No me quedé enganchado a lo que pudo ser. Acepté que no fue, y eso es más poderoso que cualquier venganza o justicia. Porque el verdadero cierre no lo da el otro, lo construye uno mismo. ¿Y ahora qué? Ahora vivo tranquilo. Salgo con gente nueva, sin buscar reemplazos, solo compartiendo tiempo. No tengo planes de casarme otra vez ni de construir una historia parecida. No porque no crea en el amor, sino porque entendí que no necesito una relación para sentirme completo. Si llega alguien, bien. Y si no, también. Lo importante es que me tengo a mí, y eso antes no lo sabía. Hay gente que se queda estancada años después de una traición, esperando explicaciones, esperando disculpas, esperando que el otro reconozca el daño. Yo no quise vivir así. No quise que mi vida girara en torno a una herida. La transformé en una lección. Una dura, sí, pero útil. Y cuando miro en retrospectiva, no me siento una víctima. Me siento alguien que supo parar a tiempo. Que no se dejó arrastrar por el miedo a estar solo. Que eligió reconstruirse en vez de quedarse en ruinas. Esa es mi historia. No tiene un final espectacular. No hay giros dramáticos ni frases para el recuerdo. Solo un tipo que se hartó de vivir en automático y decidió recuperar el control. Al final, eso fue lo más importante de todo. No cómo me rompieron, sino cómo me armé de nuevo, pieza por pieza, sin prisa y sin permiso de nadie.